y yo le respondo. Buenos días, hijitos, ¿qué tal? Bien. Buenos días, Luis. Buenos días, Jonathan. A ver, hijitos, ¿sí? Voy a pedirles, por favor, de manera especial, que todos apaguen su micrófono para poder empezar con la clase del día de hoy. ¿Ya? ¿Todos han apagado su micrófono? Muy bien. Les voy a hacer algunas recomendaciones, por favor, hijitos, ya que las deben tener en cuenta, porque el tema que vamos a tocar el día de hoy requiere de mucha atención, ¿ya? De mucha atención. Bien, espero que todos, de manera responsable, no podamos estar atentos para poder empezar. Pero antes, quisiera, por favor, les doy un minuto para que todos tengan a la mano su libro de área, en la página 15, ¿ya? Su libro de área. Los que tienen libro, por supuesto, en la página 15, y los que no, tienen que estar bien atentos, ¿ya? Libro de área, página 15. Bien, me imagino que ya lo tienen ahí en la mano. Vamos a empezar. El día de hoy, hijos, vamos a tratar un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes, a lo largo de su vida, bueno, en la corta vida que tienen, siempre nosotros estamos dando opiniones sobre tal o cual situación, ¿verdad? Siempre, porque los seres humanos siempre decimos lo que pensamos. Es importante dar una opinión, decir lo que pensamos, etcétera, etcétera. Entonces, pero una cosa es expresarlo en forma oral y otra cosa es expresarlo en forma escrita, ¿no? Son dos situaciones diferentes. En la expresión oral, pues todos los días, ¿no? De repente en la casa, cuando la mamá nos manda a hacer algo y nosotros le decimos no y le damos nuestra opinión y le decimos por qué no queremos hacerlo o cómo nos parece hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando lo hacemos por escrito, ahí sí tenemos que tener un orden en las ideas, un orden para utilizar incluso los ¿cómo se llama? Los conectores de contraste que son importantísimos en un texto de opinión, en un artículo de opinión, para poder expresarnos coherentemente. Eso es importante, ¿ya, hijitos? Entonces, ¿qué es un artículo de opinión? Ustedes me dirán, mis artículos. A ver, vamos a relacionarlo para que lo puedan entender. Ustedes recuerdan que cuando nosotros en el salón íbamos a implementar el periódico mural, yo les decía, a ver, la alumna Valeria, la alumna Adriana, me van a traer artículos relacionados a personal social, o un artículo relacionado de repente al Día de la Madre, al Día del Campesino, ¿verdad? Ya. ¿Por qué les digo artículos? Porque el artículo es un escrito, ya es un escrito que yo les pedía que traigan para decorar nuestro periódico mural. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de artículo de opinión, estoy hablando del mismo escrito, o sea, un artículo en el que nosotros tengamos que plasmar nuestra opinión sobre cualquier situación o cualquier tema que consideremos nosotros importante dar nuestra opinión, pero por escrito, ¿correcto? Pero este escrito tiene una estructura, ¿ya? No es que yo lo haga por hacer, tiene que tener una secuencia, un orden, porque los demás tienen que entender lo que yo estoy escribiendo y cuál es mi postura, ¿no? Pero vamos a empezar definiendo qué es un artículo de opinión. Un artículo, hijitos, de opinión es un texto, ¿ya? Es un texto, pero de carácter argumentativo, en que la persona que está dando su opinión presenta su postura, acá les pongo, ¿no? Presenta su postura, presenta su valoración y el análisis de un determinado tema del cual él está dando una opinión. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de influenciar en las demás personas para que también consideren como suyas la opinión que él está dando. ¿Me entiendes? Para eso ellos hacen un artículo de opinión, que generalmente lo cuelgan en los diarios, ¿no? Artículos de opiniones de algunos periodistas y algunas personas importantes que quieren dar su opinión con respecto a algún tema, con respecto a alguna situación que pueda estar ocurriendo en el mundo, ¿no? O simplemente pues un tema de repente sobre valores, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para eso sirven los artículos de opinión, ¿ya? Para poder expresar nuestra postura
postura, nuestra posición frente a alguna situación que se presente. Pero obviamente también tengo que ir diciendo los argumentos en los que yo fundamento mi opinión, porque no es que yo diga, a mí me parece que las cosas tienen que ser así, y punto. No, porque ahí estaríamos actuando de manera autoritaria, ¿no? Y no se puede actuar así. Dar una opinión, al dar una opinión, nosotros tenemos que explicar por qué tenemos esa forma de pensar. Tenemos que la persona convencerla por qué mi opinión es válida, tiene valoración, ¿no? Y para que la persona pueda entenderla y saber que esa opinión tiene un fundamento, tiene una razón, entonces tengo yo que ponerle mis argumentos, tengo que defender mi posición. Eso se llaman argumentos, dar las razones por las cuales yo opino de una manera en la que yo quiero plasmar que los demás piensen conmigo. Un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, cuando hay elecciones, ¿no es cierto, hijos? Cuando hay elecciones, ¿qué sucede cuando hay elecciones? Cada candidato sale a dar sus propuestas, ¿verdad o no? Incluso algunos se atreven a dar opiniones sobre el manejo, por ejemplo, supongamos, de la agricultura en el Perú por el actual presidente. Entonces empiezan a dar su opinión, ¿no? Que puede ser positiva o puede ser negativa frente a la situación. Pero para que la gente lo pueda recoger y pueda darse cuenta, no, me gusta ese candidato, el candidato tiene que presentar sus argumentos, o sea, decir por qué piensa así. Y con esos argumentos va a tener que convencer a la gente, ¿cierto? Porque para eso es un artículo de opinión, o para eso es la opinión de una persona con la finalidad de convencer a las demás de que lo que él está haciendo, lo que él quiere es lo bueno, es lo mejor, ¿no es cierto? Entonces las personas podrán decidir. Al escuchar sus argumentos, la persona tendrá la libertad de decir, bueno, sí, me parece bien, yo también pienso como él, ¿no es cierto? O también encontrará personas que dicen, no, no me parece. Yo ya escuché a tal candidato y ese candidato, lo que él dijo me pareció más correcto, me pareció mejor. Sus argumentos son más firmes, tienen sentido. Entonces, no, mejor escojo a este candidato. ¿Verdad? O sea, así se manejan las opiniones, con esa finalidad, ¿no? De que las demás personas recojan la opinión nuestra y las hagan suyas. Pero para eso tenemos que presentarle nuestros argumentos, por qué pensamos así. ¿Ya? Creo que con eso ya tienen ustedes un poco más claro lo que significa un artículo de opinión, ¿no es cierto? El artículo de opinión es un texto de carácter argumentativo, donde la persona, ¿no?, va a dar su postura, su valoración sobre un determinado tema que considere necesario. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de convencer a los demás, de influenciar en los demás para que piensen que está bien lo que les está diciendo y hagan lo mismo. Por favor, el alumno que tiene el audio, el micrófono prendido, bájelo, por favor, ¿ya? Y esté atento a la clase. Miren, acá tenemos un ejemplo en el libro de Aria, por eso les quise que ustedes lo tengan a la mano. Los que los tienen a la mano, quiero que vayan siguiendo conmigo la lectura, porque yo les voy a ir explicando dónde se coloca cada una de las partes de un texto de opinión. Escuchen, mira, acá en la pizarra, por ejemplo, yo les he puesto, ¿no?, la estructura, ¿no? ¿Qué estructura tiene? Primero el título del tema que él está tratando. ¿Ya? El título del tema que él está tratando. Luego viene la introducción. En la introducción el personaje va a poner su opinión sobre el tema. Obviamente primero, antes de empezar, él va a hacer una pequeña referencia sobre el tema. Va a hacer una pequeña referencia y luego ahí va a colocar su opinión sobre el tema. Esa es la parte introductiva, es la introducción. Luego viene la argumentación. En la argumentación, la persona va a decir por qué piensa de esa manera, por qué cree que así tiene que ser lo que él está diciendo, ¿ya? Y luego viene la conclusión, donde él ya de una manera general concluye su texto argumentativo, obviamente afianzando su postura, afianzando su opinión, ¿ya? Cada uno de estas partes, ¿no?, de un texto, de un artículo de opinión, las vamos a ir encontrando en el libro de Aria, por eso les decía en la página 15, porque acá tenemos la postura de una persona. ¿Sobre qué tema?
sobre la responsabilidad, pero ¿qué ha cogido como punto dentro de la responsabilidad? Él dice, el título, ¿no? Educar niños responsables. Él va a hablar de eso, va a dar su opinión sobre eso, ¿no? De cómo educar niños responsables. Entonces, él empieza en la parte introductoria, escuchen bien, él dice, primero da lo que significa la responsabilidad de acuerdo a lo que va a hablar, ¿no? Dice, la responsabilidad como valor social está ligada al compromiso. Eso claro que es cierto, lo sabemos todos, ¿no? Que la responsabilidad como valor social está ligada a los compromisos, ¿no? Esta garantiza el Miss, ¿qué cumplimiento. página? En la página 51, por favor, tienes que estar, perdón, en la página 15, amor. Lo dije desde el inicio. No me pueden estar interrumpiendo, hijos lindos. Página 15 del libro de Aria. Eso sucede, criaturas de Dios, porque no están atentos. Por favor, no me vuelvan a interrumpir. Dice, empiezo nuevamente. El título que él ha considerado para este tema de la responsabilidad, que es muy amplia, él solamente ha considerado esta parte que dice educar niños responsables, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza él? Él dice, la responsabilidad como valor social está ligada al compromiso. Esta garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza entre las personas. Ahorita viene su opinión, dice, considero que educar niños responsables es una tarea necesaria que requiere el apoyo de todos, pero con mucha dedicación. Miren lo que él está opinando, ¿no? Él dice, considero que educar niños responsables es una tarea necesaria que requiere el apoyo de todos, pero con mucha dedicación. Hasta ahí se ha trabajado la parte de la introducción. Esa es la primera parte del texto de opinión. La primera parte es la introducción. Hasta ahí él ha hecho primero que es la responsabilidad y todo eso, y luego ha dado su opinión sobre el tema, ¿correcto? Ahora, luego dice en el segundo párrafo, para fomentar el sentido de la responsabilidad en los niños, es recomendable empezar formándolos poco a poco en el compromiso, intentando que desde pequeños se encarguen dentro de sus posibilidades de recoger su habitación, de poner la mesa, etc. Toda responsabilidad está estrechamente unida a la obligación y al deber. Ambos conceptos constituyen la materia prima. Miren, ahí en el segundo párrafo, el autor está dando sus argumentos por los cuales él está considerando que educar niños responsables es una tarea que debe estar en todo momento y debe ser con apoyo de todas las personas, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte, en el segundo párrafo, está su argumento. Porque es cierto, pues, si lo analizamos, a los niños no se les enseña a ser responsables porque tengamos que decirle, cuando estén grandes, ay, tienes que ser responsable, tienes que ayudar, tienes que hacer esto. No, la responsabilidad en los niños se les va enseñando desde que son pequeñitos, desde que son chiquititos. Un niño pequeñito, hasta de 1 año, se le va enseñando de a poquitos, ¿no? De repente se le dice, hijito, bueno, acá están tus juguetes, vas a jugar, y luego, con la mamá y él, ahí los dos, de repente cogen su cajita donde guardan los juguetes, incluso hasta cantando, ¿no? La mamita de repente le dice, a guardar los juguetes, a guardar, ¿no es cierto? Y con él va guardando los juguetitos. Con esa cancioncita y con esa actitud de la mamá, le está enseñando al niño a ser responsable, a guardar lo que ya utilizó. Se dan cuenta, a guardar sus juguetitos para otro momento. Entonces, la responsabilidad no se enseña de un momento a otro, se enseña desde que son pequeñitos, como jugando, con cariño, a través de canciones, ¿no? A través de cualquier situación, siempre
enseñarle a un niño que tiene que ser responsable. Cuando el niño va al colegio, igual, cuando son pequeñitos, ¿no? A ver, ustedes recordarán cuando ustedes estaban chiquititos, ¿no? ¿No? De repente, hijito, vamos a hacer la tarea, y la mamá se sentaba con él, o dejaba que el niño pinte, que el niño haga, y siempre aplaudiendo, qué lindo, qué bonito, por más que no sea bonito, pero hay que motivarlo, pues, ¿no? Qué bonito que está tu trabajito, ¿verdad, hijitos? Seguramente ustedes ya algunos trabajos los tendrán guardados y dirán, uy, qué feo que pinté cuando tenía 2 años, 3 años. Pero no, toda cosa, toda acción que hace un niño es valorable, porque es su esfuerzo, porque es su esfuerzo. Entonces, desde ese momento, ya le estamos enseñando a un niño a ser responsable, a que trabaje solo. Eso es lo que dice el autor de este texto, de este artículo de opinión, ¿no? Dice que a los niños hay que enseñarles de a poco. Él fundamenta su opinión diciendo de que a los niños hay que enseñarles desde chiquitos, cuando son pequeñitos, ¿no es cierto? ¿Y cómo concluye? Concluye diciendo, ¿no?, que ser responsable, en el sentido global de la palabra, significa responsabilidad hacia uno mismo, de hacer, dice, realidad mis deseos, mis elecciones y mis actos, ¿no? Responsabilidad hacia las tareas que debo cumplir, pero también hacia la sociedad, de mi conducta con otras personas. O sea, que si tú le enseñas a un niño a ser responsable desde que es pequeñito, ese niño va a comenzar a darle una valoración a todo, porque entonces el niño va a entender que ser responsable no solamente es decir, bueno, ya me ordenaron a que guarde esto y ya, no, sino que el niño se va dando cuenta que hasta él va a ser responsable de las propias cosas que realiza, de sus actos, ¿no es cierto? Él se va a dar cuenta, y al darse cuenta va a ir creciendo pues como una persona de bien, porque se va dando cuenta que ese es un compromiso que tiene que asumirlo él y no los demás. Hoy en día, lamentablemente, muchas personas buscan siempre culpar a otros de los problemas que de repente pueden solucionar. ¿Y saben por qué? Porque lamentablemente a veces, me incluyo, porque también soy mamá, sin darnos cuenta, le vamos enseñando al hijo a soslayar sus obligaciones, a justificar lo que no pueden hacer. Y no es así. Todas las personas, todas en general, somos seres pensantes, seres con inteligencia. Y desde pequeñito nosotros damos muestras de que somos inteligentes. Si no, pregúntenle ustedes a sus mamitas, ¿no? Conversen, dialoguen, díganle, mamita, ¿cómo era yo de pequeñito? ¿Qué cosas hacía? Y la mamá les va a contar una serie de anécdotas, los vamos a ver como anécdotas, ¿no? Que van a decir, uy, tú eras bien sabido, uy, tú hacías esto, hacías lo otro. No es que el niño sea sabido, el niño está poniendo de manifiesto todas sus capacidades de niño. Entonces, y si nosotros las desarrollamos, si nosotros le inculcamos al niño que todo lo que hace está, que es bueno, le damos una valoración, entonces ese niño va creciendo con seguridad, va creciendo con la idea de que es importante ser responsable, porque luego él va a poder asumir muchas cosas en la vida y salir también de algunos problemas, ¿no? Porque lo lamentable es cuando no se pueden salir de los problemas. Entonces, lo que dice el autor acá, por ejemplo, yo lo comparto, ¿no? Les estoy dando mi opinión porque yo lo comparto. Yo también digo que la responsabilidad se le enseña a un niño desde que es pequeñito, de a poquitos, de acuerdo a su edad, ¿no es cierto? Entonces, esa es la postura de este autor, ¿no es cierto? ¿Por qué les he leído? Porque ustedes tienen también que aprender a identificar los momentos, ¿no? En qué parte voy a poner mi opinión, en qué parte voy a poner mis argumentos, o sea, fundamentar por qué pienso así, y en la conclusión qué es lo que debo colocar. ¿Ya, hijitos? Por eso se los he leído. Entonces, es importante que nosotros también hagamos un artículo de opinión, porque miren, siempre estamos pasando, actualmente, ¿no? Estamos pasando por situaciones muy difíciles, muy difíciles. Estamos con este problema del coronavirus. Pero ahí ustedes van a tener que hacer un texto de información, un artículo de opinión, en el que van a presentar ustedes su postura frente a este problema tan grande que es el coronavirus. Obviamente, por favor, escuchen bien lo que les estoy diciendo,
ese tema es muy amplio, ¿ya? Pero pueden coger ustedes alguna situación. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que les sirva de guía. A ver, frente al tema del coronavirus, pueden coger de repente o pueden manifestar su opinión, por ejemplo, con respecto al cierre de los mercados por el problema de la pandemia, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Y tienen que decir por qué, tienen que argumentar el por qué. Y al final va a poner sus conclusiones. ¿Me han entendido? Eso es lo que van a hacer. O de repente pueden decir, bueno, de la cuarentena, ¿no? A ver, dentro de la... por favor, apaguen los micrófonos, estoy escuchando a los papitos. Entonces, ahora, o también, dentro del problema este del coronavirus, de repente alguno quiere tocar esa parte de, por ejemplo, de la cuarentena, ¿no? ¿Es importante la cuarentena para ustedes? ¿No es importante la cuarentena? ¿Fue beneficiosa? ¿No es beneficiosa? Entonces, su posición la tienen que colocar ahí. Y claro, obviamente el título tiene que ir en relación a lo que están diciendo, ¿verdad? ¿Me están escuchando, hijos? ¿Alguien, por favor, contésteme? Sí. Sí, Miss. Perfecto, perfecto. Lo que pasa es que había salido una carita ahí. Ya apaguen su micrófono. Entonces, si ustedes tocan ese tema, por ejemplo, quieren decir cuál es su opinión frente a la cuarentena, entonces ustedes ponen la opinión, por qué, y luego dan sus argumentos, por qué están pensando así, ¿ya? Pero, hijitos, lo que yo les recomiendo es que antes de empezar el punto que quieran tocar, siempre es bueno investigar. No está bien que solamente pongan por poner. Tienen que investigar, tienen que leer un poquito más, o de repente conversar con sus papitos, ¿no? Entonces, y luego ustedes van a formar su propia opinión y van a hacer su artículo de opinión. ¿Está bien? Pueden coger también dentro de este problema del coronavirus, de repente pueden coger también sobre el toque de queda. ¿Qué piensan ustedes sobre el toque de queda? ¿Es beneficioso para el país? Y luego presentan sus argumentos. ¿Por qué creen que ha sido beneficioso? ¿Qué cosa estamos logrando? Y el que no estuvo de acuerdo también puede decir de repente qué le parece y por qué le parece que no es beneficioso o no está bien para el país. ¿Correcto? O sea, dentro de ese tema del coronavirus hay diferentes puntos que pueden tocar ustedes, porque si toman solamente coronavirus, el tema es muy amplio. Pero pueden tomar alguna situación, algún tema que quieran tocar específico, por favor, en base a eso hacen su artículo de opinión. ¿Ya, hijitos? Obviamente siempre utilizando el coronavirus, ¿ah? Pueden, como les digo, pueden poner situación de los mercados en épocas de coronavirus, o pueden poner, por ejemplo, la cuarentena en el coronavirus, durante el coronavirus, o pueden poner el toque de queda durante el coronavirus o durante la epidemia. O sea, cualquier subtema que ustedes cojan tiene que ir en relación a este problema que nosotros estamos viviendo en nuestro país, ¿no? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué dirán la Miss? ¿Por qué está tocando ese tema? Lo estoy tocando, hijos, porque es una realidad que estamos viviendo todos los países del mundo y que tenemos nosotros que estar empapados de lo que significa esta pandemia para poder asumirla con responsabilidad. Porque si nosotros no sabemos en qué consiste, cómo se expande, por qué es peligrosa, qué cosa puede ocurrir, por esas razones es que de repente nosotros terminamos toditos muriéndonos. Si es que no sabemos, es importante que sepamos. El problema es un problema actual. No le estoy relatando yo, no, es un problema actual, lo estamos viviendo todos. Y lo que buscamos los maestros, en este caso, es de que nuestros alumnos tomen conciencia sobre lo peligroso de esta enfermedad. Porque lamentablemente escuchamos de muchas fuentes, a veces opositoras al gobierno, o algunas que son, digamos, que están a favor del gobierno, que tratan de confundirnos, ¿no? Tratan de poner cosas realmente que a mí me sorprenden y me dan dolor en el corazón, porque digo,
Al confundir a las personas hacen caso omiso a las disposiciones. Aquí no estamos pensando en función a un gobierno, estamos pensando en función a nuestra vida, que tenemos que cuidar nuestra vida, pero para poderla cuidar con responsabilidad tenemos que saber en qué consiste y tenemos que estar empapados. Es bueno que conversen con sus padres, es bueno que haya un diálogo, es bueno, hijitos, yo como maestra les digo, de que asuman ustedes con responsabilidad cómo tienen que protegerse. Porque los únicos que se tienen que proteger somos nosotros mismos. Nos duele mucho estar aislados. A mí me duele estar muy lejos de ustedes, les juro que me duele. Yo prefiero 1000 veces ir al colegio y a estar frente a ustedes porque ahí yo veo su problemática, los voy ayudando, los voy aconsejando, voy haciendo mis temas, porque soy un docente. No solamente es venir a transmitir un tema, sino ayudar a formar a los niños. Y ustedes lo saben, siempre lo hago. Y ahora me apena mucho porque no me alcanza el tiempo para eso. Pero de alguna manera tengo que estar como docente vinculada a los problemas reales, a las situaciones actuales que pasan en el país, para poderles transmitir también mi preocupación y mi apoyo y reforzarle también cómo ustedes tienen que cuidar. Ya, mijitos, entonces, por esa razón es que he tocado el tema del coronavirus, porque es una situación actual que estamos viviendo. Entonces, ustedes van a elegir, ya les dije, cualquier situación, cualquier subtema, pero con relación al coronavirus, ¿ya? Entonces, una vez que ya lo han elegido, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a mirar la estructura. A ver, ¿cómo lo voy a empezar a hacer? Primero, como ya escogieron qué es lo que van a hablar, sobre qué van a dar su opinión, entonces le ponen un título, ¿correcto? Empezamos con la primera parte, que es el título. El título tiene que ir en relación al tema que ustedes están hablando. Luego del título hacen la introducción. Ya saben que en la introducción primero tienen que hablar un poquito en forma general de qué es el coronavirus, o dependiendo, ¿no? Del subtema que están cogiendo. Y luego ahí mismo, en esa parte de la introducción, van a colocar su opinión. ¿Qué piensan ustedes, no?, con relación al tema que están colocando ustedes ahí como título? ¿Cuál es su posición de ustedes? ¿Cuál es su postura de ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Me entienden? Ahí, en la parte de la introducción, ahí va la opinión de ustedes, ¿correcto? Sobre ese tema que están tocando. Luego, en el segundo párrafo, viene la argumentación. Acá está en el esquema, la argumentación. En la argumentación ustedes van a decir por qué piensan así. Ahí van a dar ustedes las razones para que las personas que lo escuchen puedan ustedes convencerlas, ¿no?, de por qué ustedes están pensando así. ¿Me han entendido? Van a dar sus razones, por qué opinan de esa manera, ¿ya? Porque el argumento es importantísimo, ¿ah? Es importantísimo. Un ejemplo chiquitito, es como que si la mamá les dice a ustedes, a ver, hoy día no hay parque, porque... Y entonces ustedes, pero mamá, ¿por qué? ¿Por qué? Tienes que decirme la razón, ¿por qué no puedo salir al parque? ¿No es cierto? ¿Qué le están pidiendo ustedes? Sus argumentos, que la mamá les diga por qué no pueden ir al parque. Entonces la mamá les dirá, hijos, comienza a hablar la mamá, hijitos, no podemos salir al parque, en el parque nos podemos contagiar, hay tantas personas que van de repente al parque, que se sientan en una banca, que se sientan en el gras, y pueden ser personas enfermas, personas que son asintomáticas, pues que pueden tener el virus, pero que no sienten ellos ningún malestar. Pero sin embargo, como no sienten malestar, de repente creen que están sanos y se van al parque, se sientan en las bancas. Entonces yo no puedo, hijito, permitir que tú vayas al parque porque tengo miedo que te contagien. ¿Qué es lo que está haciendo la mamá? Les está dando los argumentos, está argumentando por qué no quieren que vayan al parque. ¿Se dan cuenta? Ahí les he puesto un ejemplo clarísimo, ¿no? Eso se llaman argumentos. Entonces, cuando hacen ustedes su texto, su artículo de opinión, también en el segundo párrafo van a poner sus argumentos, ¿ya? ¿Por qué están pensando de esa manera? Porque en el primer párrafo han dado su opinión. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema que están tocando? En el segundo párrafo ponen el por qué piensan así. O sea, dan sus argumentos. Y en el tercer párrafo van a hacer conclusión. En la conclusión, ustedes van a colocar ya en forma general, como quien dice, un resumen del tema. Obviamente, nuevamente reforzando su opinión.
opinión, reforzando por qué están pensando así. ¿Correcto? Esas son las partes de un artículo de opinión. Les pido, hijos, que sean responsables. Ustedes pueden hacer muchas cosas. Yo lo sé, yo lo sé. Ustedes pueden hacer muchas cosas. Lo único que tienen que desprenderse es de la flojera y del facilismo, de querer poner cualquier cosa y luego ya para que me revise la Miss. No, hijitos, no, no. Yo quiero un trabajo, un buen trabajo de un alumno de 6º grado, que dentro de poco se va a ir a secundaria. Y lo que les estoy explicando, pues no es nada del otro, no es una cosa muy difícil. Solamente que ustedes tienen que tener la disposición de querer hacer las cosas bien. Ustedes son capaces, ustedes pueden. ¿Ya, hijos? Entonces, piensen bien y antes de tocar el tema, empápense bien sobre eso, lean un poquito más diferentes artículos, diferentes, hasta las noticias, ¿no? Para que ustedes puedan tener su propia opinión sobre el tema que quieren tocar. ¿Ya? Creo que más clara ya no he podido ser, así que por favor van a hacer su texto. Ahora bien, antes de que se me acabe la hora, tenemos todavía 7 minutos. Van a abrir su libro de área los que tienen libro, rapidito, por favor. ¿Ya? Rapidísimo. Libro de área, página 25. Libro de área, perdón, de actividades, disculpen. Libro de actividades, página 25. Su libro de actividades, página 25. Ya. 25, a ver, 23, lo que pasa es que en mi libro, como es de guía, está un poquito, creo, más adelantado. Está en la página 21. Está en la página 21. ¿Ya? Libro de actividades, página 21. Ahí van a ver ustedes el título. Dice artículo de opinión. ¿No es cierto? Miren, en la parte donde dice planifica, no van a hacerlo, ¿saben por qué? Porque ahí les ponen 3 situaciones y ninguna de esas situaciones las van a tocar, ¿no? Hay una que dice sobre el trabajo infantil, la otra sobre el acoso escolar y la otra sobre postergación de deberes. Son temas muy importantes, ¿ah? Pero estamos en época de coronavirus, en temporada de coronavirus. Por lo tanto, tenemos que asumir tenemos que tocar un tema actual, que es lo que más nos interesa ahorita, ¿ya? Entonces, por eso esos temas que también son importantes no los vamos a tocar. Por esa razón es que esa parte no lo hagan, ¿ya? Pero sí, como les dije a ustedes, tienen que tener en cuenta lo que les he dicho. Primero ver qué cosa del coronavirus quieren hablar, qué situación, qué problemática. Eso sí, en un papelito lo anotan. Luego empiezan a ver qué opinión tienen respecto a lo que van a hablar. Una vez que ya lo tienen claro, escúchenme bien, una vez que ya lo tienen claro, por favor, los alumnos que están distraídos, después no me estén llamando para preguntarme, hijitos, ¿ah? Por favor. Como ustedes ya van a elegir su tema con respecto a lo que ya les hablé, y encima ya van a formar su opinión, ya van a tener ahí su opinión frente a ese tema que ustedes van a coger del coronavirus, entonces recién empiezan a llenar, los que tienen su libro de actividades, comienzan a llenar esa parte donde dice organiza. Ahí van a poner, ahí dice posición, o sea, la actitud y opinión que tiene el autor sobre el tema. Entonces ahí van a poner ustedes, van a empezar y luego por su opinión. ¿Ya? La primera parte es para decir de manera general lo que están tocando y luego ahí mismo van a poner su opinión frente a este tema. ¿Correcto? Luego voltean a la página 22 y en la página 22 dice argumentación con las que fundamenta su posición. O sea, ¿qué es lo que van a poner? Sus argumentos. ¿Por qué ustedes están dando esa opinión? Ponen sus argumentos, ¿ya? Esos argumentos tienen que sostener su opinión, tienen que sostenerla, tienen que refrendarla, como quien dice, tienen que apoyarla. Dan sus fundamentos, ¿por qué ustedes están pensando así? ¿Ya? Hasta ahí, ustedes lo trabajan así, igualito como está en el libro, ponen ahí todo. Una vez que ya tienen ese orden, una vez que ya tienen todo, recién empiezan a escribir. Ahí tienen ustedes, en la parte de abajo donde dice elabora,
En la parte superior ponen el título del tema que están cogiendo sobre el coronavirus y luego empiezan ya en forma secuencial, empiezan, ¿no? En el primer párrafo, no se olviden, colocan lo que pusieron acá adelante y ponen cómo empieza, o sea, qué opinión sobre el, perdón, como una introducción sobre el tema y ahí mismo su opinión. Luego, punto aparte, ponen sus argumentos, ¿no? Obviamente tienen que enlazar ustedes ahí las ideas, no están poniendo de manera dispersa. Ponen sus opiniones con respecto, perdón, sus argumentos de la opinión que pusieron arriba. Y al final ya colocan la conclusión, ¿correcto? La conclusión, ya en forma general, nuevamente su opinión y, bueno, algunas palabras que de repente quieran poner. En resumen, en la parte superior, el título, luego viene la primera parte de un artículo de opinión, que es la parte de la introducción, donde van a poner ustedes un poquito, de repente una introducción sobre el tema, y ahí mismo van a poner su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Luego, en el segundo párrafo, van a poner sus argumentos. ¿Por qué ustedes dan esa opinión? ¿Me entienden? Van a poner sus argumentos. Y finalmente, ya la conclusión. ¿Me han entendido? Ponen su conclusión, donde ustedes van a reforzar su opinión y alguna cosa que quieran apoyarse o quieran colocar ahí en la conclusión. Eso, hijos, me lo van a presentar ustedes en el libro. ¿Ya? Esta solamente en la página 22, donde ya va a estar todo escrito, ya todo en forma ordenada, entonces ustedes eso me lo van a subir a la plataforma. ¿Ya? Eso lo van a subir a la plataforma. Entonces, para poderlo revisar. Los que no tienen libro, por favor escuchen, lo van a hacer en una hoja o en su cuaderno. Lo hacen. El título, la introducción, luego ¿cómo se llama? La argumentación y finalmente la conclusión del tema que van a escoger. ¿Me han entendido? Se nos acaba la hora. Por favor, hijitos, que tengan un bonito fin de semana y vuelvan a leer para que ustedes puedan entenderlo bien. Miss, Si tienen ¿sí? Miss, ¿Alguna pregunta? Es que como si no estuve, se me fue el internet, nomás empezamos la página 21, no. Ya les dije que no, mi amor. No, porque ninguna de las tres situaciones que les ponen ahí lo vamos a trabajar ahorita, porque ahorita el problema grande que tenemos es sobre el coronavirus y quiero que el tema sea sobre eso. ¿Ya? Miss Okay. Ruth. ¿Alguna pregunta? Sí, hijita, hijito, dime. Miss Ruth, Sí, ¿podemos hacer un dibujo si es que nos alcanza el espacio? Mira, si pueden lo hacen, si no, el artículo de opinión es suficiente, ¿ya? ¿Me han entendido? Ya, hijita, por favor, hagan bien su trabajo, quiero ponerles buena nota, además que ese artículo de opinión es lo que yo voy a, como quien dice, sí, lo voy a revisar y les voy a poner una nota muy especial por eso, tiene bastante peso, ¿ya? Tiene bastante peso ese artículo de opinión. Así que nos estamos viendo hasta la próxima clase, hijitos, que tengan un bonito fin de semana. Espero que hayan entendido y si no, pueden leer el libro. ¿Ya, mi amor? Chao, que Dios los bendiga. ¿Cuándo nos volveremos a ver? ¿Cómo? Veremos a ver. Chao, mis amores. Ya Dios mediante, ojalá se solucione eso, aunque lo veo difícil. Tenemos que irnos acostumbrando. Chao, hijito, nos vemos. Chao, Núñez. Profesor Jonathan. Chao, un besito para todos, saludos para las mamitas, pórtense bien, hagan sus tareas con tiempo, ¿ya, hijitos? De preferencia hoy día, así caliente.